para establecer, modificar una asignación especial se requiere una ley aprobada por mayoría absoluta de los miembros que integran ambas cámaras del Congreso de la Nación. Por lo tanto, no se puede decir que quitar una cláusula no sea modificar. Esto no se sostiene claro, seriamente. Artículo, eso es lo que plantea, bueno, planteó Cobos, por lo menos en defensa. Claro, han dicho que no, pero no dice que quitarle, como si al quitarle siguiera teniendo el mismo contenido o se hubiera entrado en un agujero negro porque se le vació un tramo. O sea, no es interpretativo, es concreto. No. Modificar significa cambiar el estado de cosas existente y esa modificación del estado de cosas existente requiere, al igual que el establecimiento de la ley, requiere una mayoría especial. Y esta mayoría especial fue un acuerdo que se tomó en el Pacto de Olivos, previo a la reforma constitucional, para despejar una ambigüedad que tenía la Constitución en su texto histórico. ¿Cuál era? Que hablaba de miembros y no decía si miembros presentes o miembros que integran la Cámara. Esto tuvo un debate histórico en el año 49 cuando se reformó la Constitución, que el justicialismo obtuvo 2/3, pero de los miembros presentes. Y el radicalismo dijo que la reforma esa del 49 era inválida porque tenían que ser 2/3 de los miembros que integran ambas cámaras del Congreso. Bueno, en la Convención Constituyente se dijo claramente en todas las cláusulas 2/3 cuando se trata de 2/3 y mayoría absoluta cuando se trata de mayoría absoluta de los miembros que integran, no de los presentes, para evitar que hubiera normas que aparezcan con escaso consenso y representatividad o que se aprueben en alguna trasnochada sesión. Sí. Esto fue un acuerdo de ambas fuerzas políticas mayoritarias. Ahora no se pueden rasgar las vestiduras o hacer estos fantaseos retóricos, ficcionales, borgianos, decir, no, en realidad lo que hicimos fue derogar un artículo de la ley. Pero lo demás quedó igual, así que no se requiere. Bueno, ¿Se puede hacer eso, doctor? ¿Se puede inaugurar una sesión para discutir una ley y a mitad de camino cambiar el caballo y decir vamos a discutir un artículo de la ley? Bueno, es que se diga lo que se diga, el debate que se siguió es el debate y tratamiento para una ley de la nación que además tiene que pasar a la otra Cámara. Y yo creo que esta nulidad lo que requiere, lo que convoca, es que se haga lo más sencillo, que el que emitió el acto nulo deje sin efecto el mismo, declare que efectivamente la votación fue nula, que la iniciativa ha sido rechazada y terminar esto, y no concitar ni una posible intervención de la Cámara de Diputados, que ya parecería sospechada de inicio, tampoco que sea menester el veto de la ley o el veto parcial, y que no sea necesario tampoco en esto recurrir a la justicia. Pero sepamos sí que todo esto es posible, es decir, recurrir a la justicia, el veto de la ley o del veto parcial, y también hay que señalar que ante una falla tan grave, que ha sido además puesta de relieve en diversos debates, porque yo creo que nadie se sentiría amparado en lo que hemos encontrado aquí como argumentos, entre comillas, de factibilidad de esta mayoría simple. Creo que esto no resiste ningún análisis, ninguna confrontación. Creo que el vicepresidente de la Nación, que preside el Senado, ha incurrido en una violación, ya no es un incumplimiento, una violación de los deberes de funcionario público, y que esta es una hipótesis sólida, objetiva, para un pedido de juicio político que, quiero aclarar, lo puede promover vía denuncia cualquier habitante de la nación argentina. Si lo hace una autoridad, bueno, tanto mejor. Pero cualquier habitante, cualquiera de nosotros, puede calificarse en su función de habitante y ciudadano promoviendo una denuncia cuando escucha un discurso tan disparatado, no sé cómo calificarlo, de alguien que preside un cuerpo que debe ser prestigioso, el Senado de la Nación, sí, la honorable Cámara de Senadores. Que además pide el 20% del salario de los que no vayan, ¿no? O sea, ¿cuál será la pena? ¿Pero de la mayoría simple o de la mayoría? Yo creo que todavía no ha entendido el vicepresidente que él integra un binomio, no un cuerpo colegiado. Claro. En un binomio, él tiene que actuar de consuno, y si siente que hay algún impedimento moral o ha cambiado él de postura, lo único razonable y ético es alejarse de la función y ejercer su individualidad política, pero no esta mimetización de estar
con ambas máscaras, ¿no? Está claro. Doctor, le quiero hacer una pregunta sobre algunos de sus colegas, Lon y Badeni, que fueron muy citados. Usted también es alguien muy consultado por la prensa alrededor de temas constitucionales. La pregunta es, ¿son dos personajes personas que dentro del mundo del derecho constitucional gozan de un prestigio como para ser consultados? Son profesores de derecho constitucional, de esto no cabe duda, Yo no siento identificación de ontanares filosóficos con ninguno de ellos, mucho más distante diría con el doctor Badeni, que ha tenido gestos de simpatía con los que han sido los epígonos de la dictadura militar. El doctor Loña ha sido más distante en este sentido y podríamos compartir, y mucho más también con el doctor Sapsay, también prestigioso constitucionalista. Pero creo que hay algo que tenemos que decir con mucha crudeza. El derecho se expresa, se comunica, se circula a través de los enunciados de los lenguajes naturales. Y no se puede quebrar las reglas de significación, ¿no? Claro. Es decir, cuando hay una expresión, tiene un sentido biunívoco, hay una relación biunívoca. Si quebramos esto, lo nuestro se convierte en magiciencia. Este país ha nominado presidentes de la nación a usurpantes del poder político. Ha llamado ley de la nación a lo que es un bando militar. Tenemos que reponer el valor de las palabras. Tenemos que reponer el diccionario jurídico que es la Constitución. Y esto lo hemos señalado en múltiples debates. No podemos permitir que lo nuestro se convierta en un espectáculo circense, en que uno saca de la galera conejos, florcitas, pañuelos, palomas, etcétera. No. Saquemos los significados que tienen sentido con la expresión. Y la expresión está en la Constitución. Y el significado es uno y no esto que hemos escuchado acá, ¿no? Muy bien. Barragán, ¿tenés algo? Quería preguntarle a Barcesat si lo que voy a decir por ahí es ingenuo o es simplista, pero si siempre coincide con el gobierno, porque me gustaría porque me lo recuerdo en enero, no coincidiendo con el gobierno en muchas cosas, y es interesante que para Barcesat no siempre lo que opina, porque en este caso usted opina igual que la presidenta, por ejemplo. Yo me opuse en el debate al adelantamiento electoral en el año 2009, me parecía que esa tan desdichada expresión por única vez es trágica en la Argentina. Cada vez que decimos por única vez queda para siempre, ¿no? Bueno, y fundamentalmente me opuse a las candidaturas testimoniales y esto lo llevé a la justicia, está en manos de la Corte Suprema. Y en enero, respecto de este tema de la deuda externa, lo que dije y vengo sosteniendo hace mucho, desde el inicio de la transición democrática, era primero el control de validez, porque esta deuda ha sido contraída en su mayor parte por un usurpante del poder político, por un ladrón de poder. Y en el derecho, mucho antes de la reforma del 94, me remonto a 1879, el año del Código Civil, el que contrata con un ladrón, conociendo o debiendo sospechar de su condición de ladrón, ninguna acción se le reconoce en el derecho. Y esto que estoy diciendo lo dijo la Corte de Estados Unidos cuando quienes le vendieron armas a los estados secesionistas, claro, extinguidos estos, quisieron ir a cobrar sus facturas. Y la Corte de Estados Unidos dijo, ustedes contrataron con un asaltante de poder, con un gobierno que no era legítimo, vayan a cobrarle ellos, no pretendan que el gobierno federal les pague. Son los mismos principios generales del derecho y por eso en materia de deuda externa he dicho que primero debe ser el control de validez. Lo ha hecho Costa Rica yendo al Tribunal Internacional de La Haya, se sacó el 80% de la deuda encima y con una calificación novedosa. Dijeron deuda odiosa. Lo ha hecho Ecuador, no yendo, sino convocando a expertos, entre ellos, paradojalmente, a dos grandes juristas argentinos, Miguel Ángel Espeche Gil, Salvador María Lozada. Y los acreedores, cuando vieron el dictamen, prefirieron rebajar sus pretensiones al mínimo antes que soportar una descalificación jurisdiccional. Bueno, nosotros tenemos una causa, la del mega canje, donde se ha demostrado que esta deuda que nos está agobiando proviene fundamentalmente de la deuda de la dictadura, engrosada con renegociaciones, plan Brady, mega canje, etc. Y estamos pagando la inmundicia que ha hecho institucionalmente un usurpante del poder, que ninguna acción tiene, ni el usurpante ni el que contrató con el usurpante. Y esto es un principio general del derecho y que yo creo que valdría mucho para los argentinos tener una auditoría de la deuda y eventualmente llevarla al Tribunal Internacional de La Haya. Creo que realmente tenemos precedentes como para poder invalidar aquello que nos agobia. Muy bien,